¿Entrenamiento? ¿Es útil? ¿Crees que sabes realizarlo? ¿Llevas mucho tiempo haciendo pesca submarina y no ves resultados? Pues a continuación vamos a ver algunos consejitos. Si te gusta este contenido, te invito también que me sigas en mis redes sociales, que sepas que subo casi contenido diario, fotos como esta y como esta. Bueno, pues sin más dilación, empezamos. Muy buena familia, un vídeo más hoy aquí en mi canal. Mi nombre es Pablo y este es tu canal de pesca submarina y apnea. Son muchas las preguntas, las inquietudes que me llegan a la semana sobre cómo poder entrenar. Llevo ya mucho tiempo practicando pesca submarina, pero siempre voy igual, nunca mejoro. Bueno, hoy te voy a dar algunos consejos, algunas pautas para poder mejorar un poquito en este aspecto. Antes de comenzar a darte estos consejos, quiero decirte que lo que voy a explicar es a través de mi experiencia, mi formación y mi opinión. Entonces yo siempre te invito a que seas crítico y que lo compares con otras fuentes y elabores tus propias conclusiones, ¿no? Dicho esto, cualquier entrenamiento en cualquier deporte se basa por unos principios, ¿vale? Principios del entrenamiento. Para no hacerlo esto muy largo, muy teórico, que podríamos estar hablando mucho tiempo sobre esto, comentarte que existe lo que se llama principio de progresión. ¿En qué consiste este principio de progresión? Bueno, siempre que entrenamos generamos un estrés, un estímulo al cuerpo, ¿no? En mi caso, y casi la mayoría, ¿no?, de pescadores, el estímulo que le generamos al cuerpo y el entrenamiento que le hacemos es el día que vamos al agua, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre y por qué no llegamos a mejorar? Pues mira, en mi caso, yo por ejemplo me meto el sábado o domingo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros al entrar al agua y esa mañana de pesca, quiera o no quiera, estás generándole un estrés, un estímulo, un entrenamiento al cuerpo. El cuerpo es muy inteligente, entonces ante una carga, ante un entrenamiento, un estímulo, se produce un desgaste, una fase, digamos, de alarma, ¿no?, del cuerpo. Y este cuerpo envía una respuesta. Esta respuesta para poder vencer este estímulo es superior, por lo que quizá en un par de días nosotros estemos en mejor forma que cuando empezamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que este estímulo, esta forma que nosotros adquirimos, el cuerpo necesita energía para poder mantenerla. En el momento que no existe un estímulo, vuelve otra vez a la carga inicial. ¿Qué es lo que ocurre? Que de sábado a sábado siempre estamos en la misma carga de forma, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues es muy sencillo. Aquí, en este espacio de tiempo, deberemos de hacer una estimulación del cuerpo. Lo que te quiero enseñar hoy es cómo poder, entre salida y salida, darle una estimulación, un pequeño entrenamiento de forma segura en casa, con tan solo 15-20 minutos, y veremos cómo a la hora de llegar al mar estaremos mucho mejor. Lo ideal para entrenar sería irnos a la piscina con un grupo de personas y hacer ejercicios específicos dentro de la piscina. Pero también se puede hacer de forma muy efectiva en la casa, en un entorno seguro, sin ningún tipo de riesgo. ¿Qué considero yo que es lo más sencillo y lo más cómodo y lo más efectivo? Pues a través de tablas. ¿Qué son las tablas? Bueno, tenemos dos tipos de tablas, una de oxígeno y otra de CO2. La tabla de oxígeno lo que nos hace mejorar es el tiempo que estamos en apnea, mientras que la de CO2 lo que nos hace es retrasar, digamos, esas sensaciones que nos produce el cuerpo de golpe diafragmático, de ganas de respirar, ¿no? La tabla de oxígeno es muy sencilla, ¿vale? Si dividimos tiempo de recuperación y el tiempo de apnea, lo tendremos que adaptar a nuestras capacidades. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy cómodo en 1 minuto de apnea, ¿vale?, vamos a darle 2 tiempos de 2 minutos de recuperación.
siempre vamos a mantener el tiempo de recuperación. Y la duración dependerá del tiempo que le quiera dedicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner 4, ¿vale? Vamos a empezar con 1 minuto. Luego, vamos a añadirle 1 minuto, por ejemplo, 15 o 20 segundos. ¿Vale? Luego, vamos a recuperar 2 minutos y vamos a volver a hacer pues unos 20 segundos más. 1:40, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a recuperar 2 minutos y vamos a llegar más o menos a esta, tendremos que llegar entre el 85% de nuestra máxima. Entonces, por ejemplo, podemos aguantar otros 2 minutos. Si vemos que se nos queda corta, pues en la próxima sesión podemos ir ajustando estos tiempos, pero esta es la idea. Siempre mantenemos el tiempo de recuperación y vamos aumentando progresivamente el tiempo de apnea. ¿Qué es lo que ocurre con el CO2? Que es totalmente al contrario. En este caso, si volvemos a dividirlo en el tiempo de recuperación y el tiempo de apnea, el tiempo de apnea siempre va a ser el mismo, ¿vale? Depende de ti, depende de tus capacidades. Por ejemplo, vamos a poner que aguanto 1:30, ¿vale? 1:30. Pues siempre vamos a mantener esta carga, ¿vale? Tiene que ser en torno al 80%, más o menos, ¿vale? No podemos llegar siempre al máximo, sobre el 80%. Y el tiempo de recuperación, lo que vamos a ir es disminuyéndolo poco a poco. Si vamos a empezar con 2 minutos, después bajaremos, por ejemplo, a 1 minuto y 40 segundos, luego bajaremos a 1:20 y vamos haciendo la tabla. Te digo lo mismo, va a depender del tiempo que le quieras dedicar. Lo ideal sería terminar quizás con 20 segundos y aguantando 1:30, ¿vale? ¿Cuándo hacer una, cuándo hacer otra? Pues yo te diría que las compaginaras. Y es importante no hacerlas el mismo día, sino que, por ejemplo, un día hacemos oxígeno y otro día hacemos CO2. Si nos atenemos a lo que yo he comentado antes, que me meto de sábado a sábado, pues lo ideal sería hacerlo, si lo vamos a hacer un día, entre semana, pues por ejemplo el miércoles. Si no, pues yo lo haría los martes y los jueves, para llegar el sábado en perfectas condiciones. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que si te ha gustado este tipo de contenido, déjamelo en los comentarios y intentaremos hacer una segunda parte y que te suscribas al canal. Pues nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!